Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esto. Las luces fluorescentes de García y Asociados zumbaban sobre su cabeza mientras David Hernández cerraba otro archivo sobre normativas de zonificación municipal. 5 años interpretando al apacible consultor de planificación urbana habían dejado surcos en su psique más profundos de lo que había previsto. El café era terrible, el trabajo embrutecedor y sus colegas creían que él era exactamente lo que aparentaba ser, irrelevante. Ese era el punto. David tenía 23 años cuando el Mossad lo reclutó de la Sayeret Matkal de las FDI. A los 25, había completado el entrenamiento Kidon, el tipo que oficialmente no existía. A los 28, había eliminado a 9 objetivos de alto valor en 3 continentes. Luego llegó la directiva que definiría la siguiente década de su vida: cobertura profunda en Veracruz, México. Monitorear amenazas emergentes, permanecer inactivo, integrarse completamente. Había hecho su trabajo demasiado bien. Mara Flores había entrado en su vida hacía 3 años en una recaudación de fondos benéfica. Era brillante, hermosa y provenía de una familia prominente de Veracruz. Su padre poseía la mitad de los bienes raíces comerciales del centro. David había visto la ventaja táctica de inmediato, la mejora perfecta para su cobertura. Lo que no había planeado era disfrutar realmente de su compañía, la forma en que se reía de las películas terribles, como se quedaba dormida leyendo con las gafas puestas. Le propuso matrimonio a los 8 meses. La boda fue todo lo que su madre quería y todo lo que David había aprendido a fingir que le importaba. En momentos de tranquilidad, se preguntaba si había cruzado la línea, utilizando a alguien inocente para fortalecer su leyenda. Entonces Mara le tocaba la mano a través de la mesa de la cena, y él empujaba la culpa hacia el fondo, donde guardaba todo lo demás que no podía salir a la superficie. «David, ¿vienes?» Su colega Beto Álvarez estaba en la entrada del cubículo, con el bolso de mensajero colgado al hombro. «Algunos vamos a tomar algo a la cantina La Bamba». «No puedo esta noche. Mara tiene reservación en el asador del puerto». Beto sonrió con sorna. «¿La churrasquería?» «Alguien está en problemas». «¿Aniversario?» 3 años. «Cierto, cierto». «Bueno, no la aburras con variaciones de zonificación». David sonrió de la manera que había aprendido a sonreír. «Intentaré ser interesante». A las 7:30, estaba esperando en su mesa en el comedor principal del asador del puerto, viendo a Mara navegar entre la multitud. Llevaba el vestido azul que él le había comprado la Navidad pasada, con el cabello recogido para mostrar su cuello. Estaba enojada por algo. Podía leerlo en la tensión alrededor de sus ojos, en la forma en que apretaba su teléfono. «Hola», dijo él, levantándose para sacarle la silla. «¿Todo bien?» «Mi madre llamó 4 veces hoy». Mara se dejó caer en su asiento. «¿Quieres saber cuándo le daremos nietos?» Le dije que ya habíamos discutido esto. Lo habían discutido. David había sido cuidadosamente evasivo, citando la estabilidad profesional y la planificación financiera. La verdad era más simple: no podía traer un hijo a la mentira que estaba viviendo. No cuando una llamada telefónica de Tel Aviv podía ponerlo todo patas arriba. «¿Puedo hablar con ella?», ofreció David. «No, yo me encargaré». La expresión de Mara se suavizó. «Lo siento. No quiero pelear esta noche. Feliz aniversario». Pidieron vino e hicieron una pequeña charla sobre su trabajo en la galería y los proyectos ficticios de él. David estaba explicando una disputa con un cliente totalmente fabricada cuando sintió el cambio en la energía de la sala. El volumen de las conversaciones bajó. Una mujer en la barra le susurró a su acompañante. El jefe de policía Gregorio Mendoza entró por la puerta del asador como si fuera el dueño. David nunca había conocido a Mendoza personalmente, pero lo había visto en las noticias y en las reuniones del cabildo, siempre con esa sonrisa ensayada y el cabello plateado. El jefe de policía reformista de Veracruz, lo llamaban los periódicos. Duro con el crimen, amado por la comunidad empresarial. Mendoza también era primo segundo de Mara, un detalle que David había archivado como potencialmente útil para su cobertura. El jefe los vio de inmediato. Sus ojos se clavaron en David con una intensidad que activó las señales de advertencia. «Mara Mendoza». Su voz resonó en todo el restaurante. Caminaba hacia su mesa,
con 2 oficiales siguiéndolo, Miguel Estrada e Iván Rosas. Ambos con la fanfarronería de hombres que creían que sus placas los hacían invencibles. Primo Goyo. La sonrisa de Mara fue forzada. De hecho, estamos en medio de... ¿Este es tu marido? La mirada de Mendoza no se había apartado de David. El oficinista. David sintió que el familiar frío se apoderaba de él. La mentalidad operativa que había pasado 5 años reprimiendo. Mendoza no solo estaba siendo grosero, estaba enviando un mensaje. ¿Pero por qué? Soy David Hernández. Extendió su mano. Encantado de conocerte finalmente. Mendoza miró la mano ofrecida como si estuviera enferma. Luego, deliberadamente, sacó la silla frente a David y se sentó. Estrada y Rosas flanquearon la mesa. ¿Sabes lo que odio? Mendoza se estiró y tomó la copa de vino de David, dando un largo trago. A los hombres que se esconden detrás de escritorios. Hombres que nunca han hecho nada real. El restaurante se había quedado completamente en silencio. Goyo, ¿qué estás haciendo? La voz de Mara era fina, avergonzada. Mendoza tomó el plato de David, el chuletón que había estado comiendo, y lo estudió. Luego hizo algo que la mente de David rechazó inicialmente como imposible. El jefe acumuló saliva en su boca y escupió directamente sobre el bistec. Miren a este cobarde, dijo Mendoza en voz alta, dirigiéndose a todo el restaurante. Ni siquiera se defiende. Solo se queda ahí sentado como un pequeño guión bajo. Las manos de David estaban planas sobre la mesa. Cada instinto le gritaba que se moviera. 15 formas diferentes de matar a Mendoza antes de que Estrada pudiera sacar su arma. Otras 20 para incapacitar a los 3 y escapar. Pero eso terminaría su misión, volaría su cobertura y posiblemente iniciaría un incidente internacional. Miró a Mara en busca de apoyo, para que le dijera a su primo que parara. En cambio, ella se cubrió la cara con ambas manos. Cuando habló, su voz temblaba. Por favor, David, me estás humillando. Solo discúlpate. Las palabras golpearon más fuerte que la saliva de Mendoza en su comida. Su esposa, la mujer con la que había compartido 3 años de su vida, se estaba poniendo del lado de un hombre que acababa de agredirlo en público. Mara, comenzó David. Discúlpate. Ella no lo estaba mirando. Dios, ¿por qué tienes que ser tan débil? Mendoza se reclinó en la silla de David, sonriendo. Tu esposa lo entiende. No eres nada. Un hombre de nada en un trabajo de nada. ¿Sabes quién soy? Podría hacer una llamada telefónica y lo perderías todo. David empujó lentamente su plato. El restaurante permaneció congelado. Decenas de testigos que recordarían este momento. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. La mano de Estrada se movió hacia su funda, pero David solo sacó su teléfono. Disculpen, dijo en voz baja. Necesito hacer una llamada. Se levantó y caminó hacia la salida del restaurante, con la risa de Mendoza siguiéndolo. Afuera, en el frío aire de noviembre provocado por un norte, las manos de David estaban firmes mientras marcaba un número que había memorizado hacía 7 años, uno que le habían indicado usar solo en emergencias. Sonó 2 veces antes de que una voz respondiera en hebreo. Verificación. Kidon 77 Charlie, dijo David. Autenticación, Hotel Mike, noviembre 24. Una pausa. 77 Charlie. Esta línea es solo para uso crítico. Necesito autorización operativa completa. David observó las ventanas del asador, podía ver a Mara todavía sentada en la mesa, con la cabeza entre las manos. Lo que sea que mi cobertura estuviera protegiendo, está comprometido. Solicito permiso para activarme. Espere. La espera duró 30 segundos. Cuando una voz regresó, era diferente. Más profunda, con el peso de la autoridad. David la reconoció de inmediato. Designación del controlador, Olive 3. Uno de los controladores principales del Mossad. Hernández, expliqué. David dio un informe clínico de los últimos 10 minutos, sin omitir nada. Cuando terminó, Olive 3 guardó silencio por un largo momento. El jefe de policía que lo agredió.
Gregorio Mendoza. Hemos tenido su nombre marcado durante 8 meses. Sospechoso de conexiones con un activo de inteligencia iraní que opera en el Golfo de México. Hemos estado buscando un punto de entrada. Algo frío y agudo se desplegó en el pecho de David. ¿Mendoza está comprometido? Potencialmente. Nada confirmado, pero esto nos da una oportunidad. El tono de Olive 3 cambió. Su cobertura ya está dañada. Podemos extraerlo o podemos convertir esto en un arma. Su elección. David pensó en las palabras de Mara. Me estás humillando. Pensó en la mueca de desprecio de Mendoza. Pensó en 5 años de fingir ser inofensivo mientras amenazas reales se movían libremente en la ciudad que se suponía debía monitorear. Quiero autoridad operativa completa, dijo David. Voy a destrozar a Mendoza, y lo voy a disfrutar. Reglas de enfrentamiento, lo que sea necesario para confirmar sus conexiones y neutralizar la red. Si está limpio, me conformaré con destruir su vida. Si está sucio, lo haré desaparecer. El paquete de apoyo autorizado se desplegará dentro de 48 horas. Nombre en clave, Operación Ceniza. Olive 3 hizo una pausa. Y Hernández. Su esposa. Daño colateral. Manténgala a salvo, pero ella no es parte de esto. Entendido. Ceniza está en verde. Tráiganos algo que podamos usar. La línea se cortó. David se quedó en el frío otro minuto, dejando que la máscara que había usado durante 5 años se agrietara y cayera. Cuando volvió a entrar en el asador, era alguien diferente. No David Hernández, el consultor de planificación urbana. Ni siquiera David Hernández, el operativo Quidón. Era un arma que acababa de ser apuntada a un objetivo. Mendoza y sus oficiales seguían en la mesa, el jefe decía algo que hacía reír a Estrada. Mara miraba su teléfono, enviando mensajes de texto a alguien, probablemente a su madre, pensó David distantemente. Regresó a su asiento y sacó con calma su billetera, colocando 4.000 pesos sobre la mesa. Me voy, le dijo a Mara. Puedes quedarte. Que te lleve tu primo. Ella levantó la vista, con el rímel corrido. David, ¿a dónde vas? He terminado. La miró a los ojos y vio que ella se estremecía ante lo que vio en los suyos. Terminado con la cena, con la humillación, con fingir. Se volvió hacia Mendoza. Disfrute su noche, jefe. Estoy seguro de que nos volveremos a ver. La sonrisa de Mendoza vaciló ligeramente. Algo en el tono de David no coincidía con el hombre roto de minutos antes. Sí, dijo el jefe. Sí, lo haremos. Y la próxima vez, muestra un poco de __ respeto. David salió del asador por segunda vez esa noche. Detrás de él, escuchó a Mara llamando su nombre, pero no se dio la vuelta. Tenía trabajo que hacer, planes que trazar y un tipo muy específico de justicia que impartir. El consultor apacible estaba muerto. El cazador había regresado. El apartamento de David, su verdadero apartamento, no el que compartía con Mara, estaba en un edificio anodino en Boca del Río. Lo había mantenido bajo un alias durante los 5 años, visitándolo una vez al mes para revisar el equipo y mantener la preparación operativa. Estaba a 40 minutos en coche de El Asador. 40 minutos que pasó catalogando mentalmente todo lo que sabía sobre Gregorio Mendoza. El jefe tenía 52 años, casado con su novia de la preparatoria, Daniela Mendoza. 2 hijos adultos, ambos fuera del estado. Había estado en la policía de Veracruz durante 30 años, convirtiéndose en jefe hacía 4 años después de que el jefe anterior se retirara bajo un escándalo. Mendoza había cultivado una imagen de reformador, alguien que limpiaría la reputación del departamento. Si el Mossad tenía su nombre marcado con conexiones iraníes, esa imagen era una mentira cuidadosamente construida. David estacionó a 3 cuadras de su piso franco y caminó el resto, revisando si había vigilancia por costumbre. El exterior del edificio era de concreto desgastado por la sal del mar, el tipo de lugar que nadie miraba 2 veces. Subió al 3er piso y abrió 2 cerrojos y una barra de seguridad. Por dentro, el apartamento parecía cualquier otro alquiler barato, excepto por el panel falso detrás del espejo del baño. David lo abrió y evaluó su inventario.
2 pistolas, una Glock 19 y una Sig Sauer P226, ambas con silenciadores. 800.000 pesos en efectivo. 3 pasaportes bajo diferentes nombres. Una computadora portátil con encriptación de grado militar. Varios equipos de vigilancia, ganzúas y lo que su oficial de entrenamiento había llamado herramientas para la resolución de problemas. Encendió la computadora portátil y accedió al servidor encriptado donde se almacenaban sus informes mensuales a Tel Aviv. Si Mendoza estaba conectado con la inteligencia iraní, habría migajas en el inframundo de Veracruz. David comenzó a cruzar referencias de activos conocidos, empresas fantasma e informes de actividades sospechosas. 3 horas después, tenía el comienzo de un patrón. Hace 6 meses, la policía había incautado un contenedor de envío en el puerto de Veracruz. Los informes oficiales decían que contenía productos electrónicos falsificados de China, pero la incautación nunca salió en las noticias, nunca fue a juicio. El contenido del contenedor había desaparecido en la evidencia y el caso se cerró sin cargos. La compañía propietaria del contenedor estaba registrada a nombre de un grupo tenedor con vínculos con un hombre llamado Manuel Juárez, un empresario que se había mudado a Veracruz hacía 2 años desde Miami. Juárez era dueño de varios clubes nocturnos y negocios de importación, el tipo de operaciones vagas que gritaban lavado de dinero. David profundizó más. Juárez había sido fotografiado en 3 recaudaciones de fondos con Mendoza. Pertenecían al mismo club de golf. Sus esposas estaban en las mismas juntas de caridad. Entonces David encontró la anomalía que hizo que todo encajara. 2 semanas después de la incautación del contenedor, Mendoza había comprado una casa de vacaciones en San Miguel de Allende. Precio, 24 millones de pesos. Su salario como jefe de policía era de 3,7 millones de pesos anuales. Su esposa era una maestra jubilada. Incluso con ahorros e inversiones, los números no cuadraban a menos que hubiera recibido dinero de otro lugar. David se reclinó lejos de la computadora portátil, con la mente acelerada. Mendoza y Juárez eran socios. El contenedor incautado probablemente había sido una transferencia interna, una forma de mover algo valioso a la custodia policial donde pudiera ser redistribuido. ¿Drogas? ¿Armas? Si la inteligencia iraní estaba involucrada, posiblemente equipo de vigilancia o materiales para una operación más grande. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconoció. Paquete entregado. Acceso a la azotea. Esquina noroeste. David subió a la azotea y encontró un estuche resistente a la intemperie asegurado a la carcasa de ventilación. Dentro estaba todo lo que Olive 3 había prometido, nuevas credenciales, un documento informativo, información de contacto de un activo local, y lo más importante, un expediente sobre Manuel Juárez que profundizaba mucho más que cualquier cosa a la que David pudiera acceder por su cuenta. Juárez no era solo un hombre de negocios. Era un facilitador para la Fuerza Quds, la división de operaciones externas de Irán. Los clubes nocturnos eran fachadas para reuniones con activos en todo el Golfo de México. Los negocios de importación movían tanto dinero como materiales, y Gregorio Mendoza había estado en su nómina durante al menos 3 años. El expediente incluía fotos de vigilancia, comunicaciones interceptadas y registros financieros. Era todo lo que David necesitaba para destruir a ambos hombres, excepto por un elemento crítico. El Mossad necesitaba pruebas de lo que estaban planeando. Interrumpir la red no era suficiente, necesitaban desmantelarla por completo e identificar a todos los jugadores. Lo que significaba que David tenía que acercarse. Tenía que hacer que Mendoza confiara en él, o al menos hacerlo descuidado. El documento incluía una nota final. Su esposa está bajo vigilancia pasiva. No se considera hostil, pero ejerza precaución. Sus conexiones familiares con Mendoza pueden proporcionar oportunidades operativas. David pensó en la cara de Mara en el restaurante. Lo rápido que se había puesto en su contra. Una parte de él, la parte que todavía jugaba a ser humano, sintió el aguijón de la traición. Pero la parte operativa solo veía ventaja. Pasó las siguientes 6 horas planeando. Para cuando amaneció sobre Veracruz, David tenía una estrategia que era brillante o suicida. Iba a convertir a Mendoza en su enemigo de una manera muy pública, luego usar esa enemistad para infiltrarse en la operación. La arrogancia del jefe sería su debilidad.
Los hombres como Mendoza no podían resistirse a aplastar a alguien que los desafiaba. Y se volvían descuidados cuando pensaban que habían ganado. David solo necesitaba hacer creer a Mendoza que estaba ganando hasta el momento en que todo se derrumbara. A las 8 de la mañana, condujo hasta la oficina de Francisco Gallardo, uno de los abogados de derechos humanos más agresivos de Veracruz. Gallardo había hecho carrera demandando a corporaciones policiales y tenía un odio particular por Gregorio Mendoza después de que el jefe hubiera desestimado públicamente las quejas de su cliente. La recepcionista intentó decirle que Gallardo no recibía visitas sin cita previa, pero David dijo las palabras mágicas. Quiero demandar al jefe de policía Mendoza por agresión y violaciones de derechos civiles. Tengo testigos de anoche en el restaurante El Asador. Estuvo en la oficina de Gallardo en 5 minutos. Gallardo tenía 60 años, piel morena y tenía el tipo de presencia que llenaba una habitación. Escuchó la historia de David sin interrupción, su expresión oscureciéndose con cada detalle. Escupió en su comida, repitió Gallardo lentamente. ¿Delante de docenas de testigos? ¿Incluyendo a sus propios oficiales? ¿Y su esposa le dijo que se disculpara? Sí. Gallardo se inclinó hacia adelante. Señor Hernández, voy a ser franco. Este es el caso que he estado esperando. Mendoza ha sido intocable durante 4 años. Pero esto está en vídeo. Cada restaurante tiene cámaras. Esto es en público. Esto es él exponiendo su verdadero carácter. Hizo una pausa. Pero necesita entender lo que está comenzando. Mendoza vendrá por usted. Intentará destruir su vida. Lo sé, dijo David. Cuento con ello. Algo en su tono hizo que Gallardo lo estudiara más cuidadosamente. No le tiene miedo. Ni un poco. Bien, porque vamos a hacer mucho ruido. Y el ruido atrae atención. Gallardo sacó un bloc de notas legal. Cuénteme todo de nuevo. Y esta vez, necesito cada detalle. Para cuando David salió de la oficina de Gallardo 3 horas después, el abogado ya había redactado una demanda civil y programado una conferencia de prensa para esa tarde. La demanda buscaría 100 millones de pesos en daños y exigiría la renuncia de Mendoza. El teléfono de David tenía 17 llamadas perdidas de Mara. Finalmente contestó a la 18ª. ¿Dónde estás? Su voz era aguda. Goyo me llamó. Dijo que lo estás demandando. David, ¿en qué estás pensando? Estoy pensando que tu primo me agredió y tú tomaste su lado. Él solo estaba. Fue solo. No pudo terminar la frase. David, por favor, deja esto. Vas a avergonzar a toda mi familia. Voy a hacer más que eso, dijo David con calma. Voy a asegurarme de que todos sepan exactamente qué tipo de hombre es Gregorio Mendoza. No puedes ganar esto. Él es el jefe de policía. Tiene amigos, poder. Y yo tengo la verdad. A veces eso es suficiente. No hagas esto. Te lo ruego. David escuchó la desesperación en su voz y no sintió nada. Lo que sea que sintiera por Mara había muerto anoche cuando lo llamó débil. Demasiado tarde, dijo. La conferencia de prensa es a las 4. Tal vez quieras llamar a tu madre. Colgó antes de que ella pudiera responder. La conferencia de prensa se llevó a cabo en las escaleras del Palacio de Justicia de Veracruz. Gallardo había llamado a todos los medios de comunicación locales, y todos habían aparecido. Un apacible planificador urbano demandando al amado jefe de policía por agresión era buena televisión. David se paró junto a Gallardo mientras el abogado presentaba el caso con precisión fiscal. Describió el incidente en detalle, nombró a los oficiales de Mendoza como testigos y pidió una investigación independiente sobre la conducta del jefe. Luego, Gallardo se hizo a un lado y dejó hablar a David. Anoche, estaba cenando con mi esposa cuando el jefe de policía Mendoza decidió humillarme para su propia diversión, dijo David, con voz firme. Escupió mi comida, me llamó cobarde y me desafió a responder. ¿Por qué? Porque podía. Porque está acostumbrado a que la gente le tenga miedo. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. No tengo miedo. Y no voy a dejar que un hombre que se supone debe proteger esta ciudad abuse de su poder sin consecuencias.
Si el jefe Mendoza cree que puede intimidarme para que guarde silencio, está equivocado. Lo veré en la corte. Las preguntas de los reporteros llegaron rápido. David respondió a cada una con calma, sin vacilar nunca. Estaba interpretando un papel el hombre común enfrentándose a la corrupción, pero lo interpretó a la perfección. A las 5 de la tarde, la historia era la noticia principal en todos los noticieros locales. A las 6 de la tarde, había sido recogida por medios nacionales. A las 7 de la tarde, el hashtag Mendoza debe irse era tendencia en las redes sociales. David vio la cobertura desde su piso franco, monitoreando la reacción. La ciudad estaba dividida. Algunos le creían, otros pensaban que buscaba atención, pero la duda sobre Mendoza había sido sembrada. Su teléfono sonó. Número desconocido. Sí. ¿David Hernández? La voz era suave, con acento, algo de Oriente Medio enterrado bajo una cuidadosa neutralidad. Mi nombre es Manuel Juárez. Me pregunto si podríamos reunirnos. Creo que tenemos un interés común. David sonrió. El cebo había funcionado más rápido de lo que esperaba. Estoy escuchando. No por teléfono. Mañana, al mediodía. Restaurante El Estero, con vista al río Jamapa. Solo tú y yo. Una conversación entre ciudadanos preocupados. ¿Cómo sé que esto no es una trampa? Juárez rió suavemente. Porque si quisiera lastimarlo, señor Hernández, no estaríamos teniendo esta conversación. Lo veré mañana. La línea se cortó. David se sentó en la oscuridad de su apartamento, pensando. Que Juárez se acercara tan rápido significaba que Mendoza había acudido a él de inmediato, lo que confirmaba que estaban trabajando juntos. También significaba que Juárez veía a David como una amenaza o una oportunidad, posiblemente ambas. Esta era la apertura que David necesitaba. Acercarse a Juárez, conocer la red, averiguar qué estaban planeando y luego quemarlo todo. Envió un mensaje de texto a Olive 3 con una actualización, luego comenzó a prepararse para la reunión de mañana. Necesitaría llevar micrófonos para vigilancia, estar armado pero sutil y listo para cualquier cosa. La máscara de consultor había desaparecido por completo ahora. En su lugar estaba el operativo que había sido entrenado para ser, frío, concentrado, letal cuando fuera necesario. Gregorio Mendoza había cometido un error anoche. Había humillado al hombre equivocado. Y ahora ese error le iba a costar todo. David solo tenía que ser paciente. La venganza, como cualquier buena operación, requería un momento perfecto y una ejecución impecable. Y él tenía ambos. El restaurante El Estero se encontraba en un muelle con vista al río, el tipo de lugar exclusivo de mariscos donde la élite de Veracruz realizaba negocios con vino blanco y huachinango. David llegó 15 minutos antes, escaneando la ubicación con una conciencia táctica que 5 años de inactividad no habían entorpecido. 2 salidas, una para el comedor principal, una a través de la cocina. Cámaras de seguridad cubriendo la entrada, pero no las cabinas privadas. Acceso al agua si las cosas salían catastróficamente mal. Colocó una micrograbadora en el forro de su chaqueta y una de respaldo en su reloj. Ambas eran de fabricación israelí, indetectables por barridos estándar. El Mossad quería cada palabra de esta conversación. Manuel Juárez ya estaba sentado en una cabina de esquina con vista al río. Era más joven de lo que David esperaba, 40 como máximo, con una especie de apariencia pulida que provenía de una sastrería costosa y un aseo regular. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos eran calculadores. Señor Hernández. Juárez se puso de pie y ofreció su mano. Gracias por venir. David la estrechó, notando el firme apretón destinado a establecer dominio. Tiene mi atención. ¿Qué quiere? Directo. Aprecio eso. Juárez señaló el asiento frente a él. Por favor, siéntese. El almuerzo corre por mi cuenta. Pidieron. Juárez conocía el menú íntimamente, sugiriendo que este era un lugar de reunión habitual e hicieron una pequeña charla hasta que llegó la comida. David interpretó su papel, el ciudadano enojado, todavía hirviendo por la humillación de anoche, decidido a ver a Mendoza enfrentar consecuencias. Su conferencia de prensa fue impresionante, dijo Juárez, cortando su pescado. Gallardo es un buen abogado.
Caro, también. Ese tipo de representación legal no es barata. Tengo ahorros. Por supuesto. La sonrisa de Juárez no llegó a sus ojos. Aún así, una demanda contra el jefe de policía. Ese es un camino peligroso. Mendoza tiene amigos. Amigos poderosos que podrían no apreciar que haga quedar mal a su colega. ¿Es eso una amenaza? Una observación. Juárez dejó su tenedor. Pero no tiene que ser confrontacional. Soy un hombre de negocios, señor Hernández. Me ocupo de soluciones, y creo que podría tener una que nos beneficie a ambos. Aquí viene, pensó David. La oferta. Estoy escuchando. Mendoza lo avergonzó. Lo hizo parecer débil frente a su esposa, frente a toda la ciudad. Eso no es algo que un hombre olvida. Juárez se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasaría si le dijera que hay una manera de lastimarlo gravemente? No solo una demanda, esas se prolongan durante años y agotan su cuenta bancaria. Estoy hablando de daño real. ¿Qué tipo de daño? Del tipo que termina carreras. Juárez sacó su teléfono y lo deslizó sobre la mesa. La pantalla mostraba una foto de Mendoza entrando en un motel de mala muerte en una colonia marginal, una mujer que no era su esposa a su lado. Tengo más. Registros financieros que no cuadran del todo. Evidencia de favores intercambiados por contribuciones de campaña. Nada lo suficientemente ilegal para un enjuiciamiento, pero suficiente para destruir su reputación si se hiciera público. David estudió la foto, cuidadoso de parecer interesado pero escéptico. ¿Por qué tendría esto? ¿Y por qué me lo daría a mí? Porque Mendoza se ha convertido en una responsabilidad. Es arrogante, descuidado, atrae demasiada atención. La actuación de anoche en el asador. Juárez sacudió la cabeza. Ese fue él mostrando sus verdaderos colores. Los hombres así eventualmente derriban a todos los que los rodean. ¿Así que quiere que sea su arma? ¿Derribarlo públicamente mientras usted se mantiene limpio? No un arma. Un socio. Juárez recuperó su teléfono. Usted obtiene lo que quiere, venganza, reivindicación, justicia, como quiera llamarlo. Yo obtengo un jefe de policía que no __ mis tratos comerciales con su ego. David fingió considerarlo, dejando que el silencio se alargara. La historia que vendía Juárez era casi convincente, el empresario preocupado cansado de tratar con un policía corrupto. Pero David vio la trampa claramente. Juárez quería saber si David podía ser comprado, manipulado, convertido en un activo o eliminado si resultaba demasiado peligroso. ¿Cuál es su negocio exactamente?, preguntó David. Quiero decir, he escuchado el nombre. Clubes nocturnos, importaciones. Pero eso no explica por qué le importa tanto el jefe de policía. La sonrisa de Juárez se tensó. Dirijo empresas legítimas. Pero en Veracruz, necesitas amigos en los lugares correctos. Se suponía que Mendoza era ese amigo. En cambio, se ha convertido en un problema. ¿Por qué está tomando demasiado? ¿O no entregando lo que paga? La temperatura en la cabina bajó 10 grados. La máscara casual de Juárez resbaló, revelando algo más duro debajo. Cuidado, señor Hernández. Está haciendo suposiciones que podrían ser peligrosas. David sostuvo su mirada. Usted se me acercó, Juárez. Colgó información sobre Mendoza como cebo. Así que dejemos de fingir que esto se trata de deber cívico. Está ejecutando algo en Veracruz, algo que requiere un jefe de policía en su bolsillo. Y ahora ese jefe está generando titulares y demandas, lo que significa un escrutinio que usted no quiere. Por un largo momento, Juárez no dijo nada. Luego se rió, un sonido genuino de aprecio. Es más inteligente de lo que parece. Mendoza dijo que era un don nadie. Algún oficinista al que podía aplastar. Pero no lo es, ¿verdad? Es algo más. Soy alguien que está cansado de ser empujado. No. Juárez se reclinó. Es alguien que sabe cómo empujar de vuelta. Eso es diferente. Eso es útil. Hizo una señal al camarero para pedir la cuenta. Camine conmigo.
Hay algo que quiero mostrarle. Salieron del restaurante y caminaron a lo largo del malecón, el viento de diciembre cortando a través del río. Juárez llevó a David a un estacionamiento donde esperaba un Mercedes negro. El conductor era joven, con una especie de quietud que sugería entrenamiento militar o de cártel. Suba, dijo Juárez. Si vamos a hablar de negocios, deberíamos hacerlo correctamente. David calculó el riesgo. Subirse al auto significaba un secuestro potencial o algo peor, pero también significaba que Juárez lo estaba tomando en serio, dándole acceso al círculo interno. El micrófono en su chaqueta todavía estaba grabando, y Olive 3 sabía dónde estaba. Se subió. Condujeron hacia el norte, fuera del centro de la ciudad y hacia las áreas industriales cerca del puerto. El Mercedes entró en un complejo de almacenes, el tipo de lugar con 20 edificios idénticos y sin testigos. David notó las cámaras de seguridad, las puertas reforzadas, las señales sutiles. Esto era más que una simple instalación de almacenamiento. Por dentro, el almacén estaba inmaculado, con clima controlado, bien iluminado, con filas de cajas que llevaban sellos de aduana de países de Asia y Oriente Medio. Los hombres trabajaban eficientemente, moviendo inventario con precisión practicada. Ninguno de ellos miró a David y Juárez cuando pasaron. Importaciones, dijo Juárez, señalando la operación. Electrónica principalmente. Teléfonos, tabletas, computadoras. Perfectamente legal, todo el papeleo en orden. David recorrió con la vista las cajas, leyendo etiquetas. Algunas eran de Vietnam, otras de Turquía. Un palé tenía escritura árabe. ¿Y el papel de Mendoza? Suavizar problemas de aduanas. Asegurarse de que las inspecciones ocurran cuando se supone que deben hacerlo, no cuando no se supone que deben hacerlo. Juárez se detuvo ante una puerta de metal en la parte trasera del almacén. Pero esa es la parte simple. Lo que estoy a punto de mostrarle. Esta es la parte que requiere confianza absoluta. Ingresó un código en un teclado numérico. La puerta se abrió con un silbido neumático. La habitación más allá era más pequeña, más segura, y el contenido hizo que el pulso de David se acelerara a pesar de su entrenamiento. Apilados contra las paredes había contenedores de grado militar, del tipo usado para el transporte de armas. Cada uno estaba etiquetado con designaciones codificadas. David reconoció algunos de sus informes sobre el tráfico de armas iraní. ¿Qué es esto?, preguntó David, manteniendo su voz neutral. Seguro, dijo Juárez. Mendoza incautó un envío hace 6 meses. Dijo que eran productos electrónicos falsificados. Lo hizo desaparecer en la evidencia. Lo arreglamos de esa manera. Era más fácil que pasar todo de contrabando por la aduana por separado. Ahora está en el almacenamiento de la policía, esperando para cuando lo necesitemos. ¿Armas? ¿Componentes? Nada ensamblado. Nada que activa alarmas si alguien mirara. Pero armado. Juárez sonrió. Digamos que mis clientes tienen necesidades específicas. David absorbió esto, con la mente a toda velocidad. Esto era más grande de lo que pensaba. Juárez no era solo un facilitador, estaba dirigiendo una tubería completa de armas a través de Veracruz, utilizando el departamento de policía como su sistema de distribución. ¿Y me dice esto por qué? Porque necesito saber si está con nosotros o contra nosotros. Juárez se giró para mirarlo completamente. O es un tonto útil que fue humillado por Mendoza, o es algo más peligroso. Apuesto a que es útil. Pruébeme que tengo razón. Este era el momento por el que David había estado trabajando. Entrar en la organización, obtener acceso, conocer el alcance completo. Pero tenía que jugarlo con cuidado. ¿Quiere que trabaje para usted? Quiero que trabaje conmigo. Gran diferencia. Juárez sacó una tableta y abrió un documento. La debilidad de Mendoza es su ego. Ya lo ha herido públicamente. Ahora, necesito que lo destruya en privado. Hay una reunión del Cabildo la próxima semana donde se aprueba su presupuesto. Necesito a alguien que testifique, haga ruido, fuerce una revisión independiente de su departamento. ¿Por qué haría eso? Porque mientras todos miran a Mendoza, no nos estarán mirando a nosotros.
Y cuando la investigación inevitablemente encuentre pequeñas irregularidades la aventura, los gastos cuestionables se verá obligado a renunciar. Entra un nuevo jefe, alguien que yo seleccione, y el negocio continúa sin problemas. Juárez pasó a otra página. Hace esto, obtiene 1 millón de pesos. También obtiene cada pieza de suciedad que tengo sobre Mendoza, debidamente lavada para que no pueda ser rastreada hasta mí. David fingió pensarlo. ¿Y si me niego? Entonces es una responsabilidad. Y yo manejo las responsabilidades permanentemente. La amenaza era clara y directa. David tenía una opción, aceptar la misión e infiltrarse más profundamente, o forzar una confrontación aquí que volaría su cobertura y posiblemente lo mataría. Una condición, dijo David. Quiero saberlo todo. ¿Para quién trabaja? ¿Qué es realmente esta operación? Porque si voy a correr este riesgo, necesito conocer el panorama completo. Juárez lo estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. Me parece justo. Pero no aquí. Venga a mi club mañana por la noche. La Cima, en la zona hotelera. 10 de la noche. Le presentaré a algunas personas. Después de eso, o está adentro completamente, o está fuera. Entendido. Condujeron de regreso al malecón en silencio. Cuando David salió del Mercedes, Juárez lo agarró del brazo. Hernández. No intentes ser un héroe. Los héroes terminan enterrados. Los hombres inteligentes se hacen ricos. David sonrió. Dejé de ser un héroe hace mucho tiempo. Vio al Mercedes alejarse, luego caminó 3 cuadras antes de meterse en una cafetería. En el baño, se quitó la micrograbadora y envió un código a Olive 3. En cuestión de minutos, un mensajero recuperaría el dispositivo y su grabación estaría en camino a Tel Aviv. David tenía confirmación ahora. Juárez estaba dirigiendo una tubería de armas iraní. Mendoza era corrupto. Y mañana por la noche, conocería al resto de la red. Era exactamente lo que el Mossad necesitaba. Su teléfono vibró. Mara, necesitamos hablar. Por favor, ven a casa. ¿Casa? El apartamento que habían compartido durante 3 años, lleno de muebles que habían elegido juntos y fotos de una vida que había sido una mentira desde el principio. David borró el mensaje sin responder. Esa vida había terminado. Los papeles de divorcio llegarían eventualmente, Gallardo podría encargarse de eso también. Por ahora, tenía trabajo que hacer. Mañana por la noche en la Cima, conocería a la gente de Juárez. Aprendería nombres, caras, roles en la organización. Y luego desmantelaría sistemáticamente todo lo que habían construido. Empezando por Gregorio Mendoza. El jefe de policía lo había llamado cobarde, había escupido en su comida y se había reído mientras la esposa de David le decía que se disculpara. Mendoza no tenía idea de lo que realmente había hecho. No había humillado a un apacible consultor. Había activado un arma. Y las armas no perdonaban. La Cima ocupaba 3 pisos de un edificio moderno en Boca del Río. Todo iluminación costosa, diseñado para hacer que los clientes ricos se sintieran exclusivos. David llegó a las 9:45, lo suficientemente temprano para examinar el lugar, pero no tanto como para parecer ansioso. Se vistió con jeans oscuros y una camisa negra con botones, lo suficientemente cara para mezclarse con la clientela del club, pero no tan llamativa como para atraer la atención. El portero en la puerta, un hombre masivo llamado Tomás Manríquez según su etiqueta de nombre, revisó la identificación de David con minuciosidad profesional. Está en la lista VIP, dijo Tomás, su tono neutral pero sus ojos agudos. 3er piso. Tome el ascensor privado. Los pisos principales del club estaban repletos de jóvenes profesionales, el bajo de la cabina del DJ vibrando a través del pecho de David. Pero el ascensor privado lo alejó del caos hacia algo más tranquilo, más exclusivo. El 3er piso era un mundo diferente, áreas de asientos lujosas, un bar privado, ventanales de piso a techo con vista al mar. Tal vez 20 personas dispersas por todo el espacio, todas vestidas con ropa casual costosa. Estos no eran asistentes al club, eran socios comerciales. Manuel Juárez estaba junto a las ventanas, hablando con 2 hombres que David reconoció de su investigación.
A la izquierda estaba Ricardo Fuentes, un regidor de la ciudad que había sido vocal sobre políticas favorables a los negocios. A la derecha estaba Luis Won, propietario de una compañía naviera que operaba fuera del puerto de Veracruz. Los tres se giraron cuando David se acercó. Hernández. El saludo de Juárez fue cálido, pero sus ojos evaluaban. Me alegra que pudiera venir. Caballeros, este es el hombre del que les hablé. David, conozca a algunos amigos míos. Se intercambiaron apretones de manos. Conversación casual sobre nada importante. Pero David sintió el peso de la evaluación de los tres hombres. Intentaban decidir si valía la pena el riesgo. Manuel dice que está teniendo problemas con Gregorio Mendoza, dijo Fuentes, bebiendo lo que parecía tequila añejo. Vi su conferencia de prensa. Movimiento audaz. Me faltó al respeto. No voy a dejar pasar eso. El respeto se gana en esta ciudad, agregó Won. Mendoza ha olvidado eso. El hombre piensa que llevar una placa lo hace intocable. David captó el subtexto. Lo estaban probando, viendo si hablaría mal de Mendoza con demasiado entusiasmo. Alguien genuinamente enojado sería mesurado, no desesperado por complacer. Solo quiero hacerlo responsable, dijo David con cuidado. La demanda, la publicidad. Eso es para asegurar que la gente vea quién es realmente. ¿Y quién es realmente?, preguntó Fuentes. Un matón con placa. Alguien que piensa que el poder significa que puede tratar a las personas como quiera. Juárez sonrió y señaló hacia una habitación privada fuera del espacio principal. Vengan. Hablemos en algún lugar más privado. La habitación estaba insonorizada, David podía notarlo por la calidad de los sellos de las puertas y amueblada como una oficina ejecutiva. Juárez, Fuentes y Won tomaron asiento, mientras David permanecía de pie. Cada instinto le decía que esta era la verdadera prueba. Esta es la situación, comenzó Juárez, dejando caer su comportamiento casual para revelar algo más duro. Tenemos algo bueno en marcha en Veracruz. Rentable, sostenible, bajo el radar. El trabajo de Mendoza era mantenerlo así. Pero últimamente, se ha vuelto descuidado. Arrogante. Su incidente en el asador es solo el último ejemplo. Así que lo quieren fuera, dijo David. Eventualmente. Pero primero, necesitamos asegurar que su reemplazo sea alguien con quien podamos trabajar. Eso lleva tiempo, planificación, la presión política adecuada. Fuentes se inclinó hacia adelante. La reunión del Cabildo la próxima semana. Necesitamos protesta pública sobre la conducta de Mendoza. No solo de usted, sino de miembros de la comunidad, activistas, personas que no puedan ser desestimadas como si tuvieran un motivo oculto. ¿Quieren que organice manifestantes? Queremos que sea la cara de la rendición de cuentas, dijo Won. Es comprensivo. Un tipo normal atacado por el jefe de policía sin razón. Francisco Gallardo ya tiene a los medios interesados. Solo necesitamos que mantenga la presión mientras trabajamos detrás de escena. David asintió lentamente. ¿Y a cambio? 1 millón de pesos. Como dijo Manuel. Además, le ayudamos a destruir a Mendoza por completo. Su reputación, su matrimonio, su futuro. Todo. Juárez sacó una carpeta. Estos son el tipo de detalles que romperían a un hombre. Su aventura con Susana Navarro, una sargento en su propio departamento. Sus deudas de juego. El hecho de que ha estado robando de las confiscaciones de activos del departamento durante años. David tomó la carpeta y la hojeó. La evidencia era condenatoria, compilada profesionalmente. Si esto se hacía público, Mendoza no solo perdería su trabajo, enfrentaría cargos criminales. Esto es bueno, admitió David. Pero necesito entender que estoy protegiendo. Dijeron que tienen algo en marcha en Veracruz. ¿Qué exactamente? Los tres hombres intercambiaron miradas. Fuentes habló primero. Importación/exportación. Facilitamos relaciones comerciales entre empresas mexicanas y proveedores internacionales. A veces esas relaciones necesitan ocurrir en silencio, sin la supervisión regulatoria típica. Y a veces lo que importamos no es exactamente lo que dicen los manifiestos, agregó Won. Electrónica, que en realidad es equipo de comunicación.
Componentes industriales que en realidad son partes de armas. Nada que amenace la seguridad nacional. Solo materiales sensibles. ¿Para quién?, presionó David. ¿Quiénes son sus compradores? La expresión de Juárez se endureció. Eso es información clasificada, y usted no necesita saberlo. Su trabajo es lidiar con Mendoza, no preocuparse por nuestra lista de clientes. David sostuvo su mirada, dejando que la tensión aumentara. Necesitaba que creyeran que era curioso pero no imprudente. Dispuesto a aceptar dinero, pero no lo suficientemente estúpido como para hacer demasiadas preguntas. Me parece justo, dijo finalmente. Mientras mi parte esté clara, destruir la credibilidad de Mendoza, mantener la atención en él, ayudarles a instalar un nuevo jefe. Puedo hacer eso. Bien. Juárez se puso de pie y extendió su mano. Bienvenido al equipo. El primer pago se transferirá mañana. 200.000 por adelantado, el resto cuando Mendoza se haya ido. David le estrechó la mano, sellando el acuerdo. Pero su mente ya estaba trabajando en la siguiente fase. Tenía nombres ahora: Fuentes, Wong, Juárez y confirmación de que estaban moviendo armas. Lo que todavía necesitaba era la lista de clientes, el alcance de la operación y evidencia lo suficientemente sólida como para derribarlos a todos simultáneamente. Una cosa más, dijo Fuentes cuando David se giró para irse. Mendoza no sabe sobre esta conversación. En lo que a él respecta, usted es solo un ciudadano enojado con un buen abogado. Necesitamos que piense eso hasta que estemos listos para movernos. ¿Entendido? ¿Lo hace? La voz de Wong era fría. Porque si no tiene cuidado, si lo alerta o se vuelve descuidado, Mendoza causará problemas para todos nosotros. Y luego tendremos que causar problemas para usted. Otra amenaza, más directa esta vez. David sonrió de la manera que había aprendido a sonreír, amigable, pero con un filo. No me vuelvo descuidado, dijo. Y definitivamente no causo problemas a personas que me están pagando 1 millón de pesos. Eso provocó una risa de Juárez. Me agrada. Es práctico. De vuelta en la calle, David caminó 4 cuadras antes de encontrar un callejón lo suficientemente oscuro para hacer una llamada. Olive 3 respondió de inmediato. Informe. David le dio todo: nombres, ubicaciones, confirmación de la tubería de armas, la participación de funcionarios de la ciudad. Cuando terminó, Olive 3 guardó silencio por un largo momento. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo finalmente el controlador. La participación de Fuentes significa que llega hasta el gobierno de la ciudad. Necesitamos identificar a los compradores antes de movernos. Juárez está siendo cuidadoso con eso. No me dirá nombres de clientes. Entonces acérquese lo suficiente para ver los registros. Necesitamos documentación. Facturas, manifiestos de envío, comunicaciones. Todo lo que se sostenga en la corte. Estoy trabajando en ello. Pero Olive, hay algo más. David hizo una pausa. Están preparando a Mendoza para que cargue con la culpa mientras instalan su propio reemplazo como jefe de policía. Si no nos movemos pronto, tendrán aún más control. Entendido. Pero no podemos atacar hasta que tengamos todo. Una redada parcial y el resto de la red desaparece. El tono de Olive 3 cambió. ¿Cómo lo está llevando? Esto es más profundo de lo que anticipamos. David pensó en Mara, en la vida que había estado viviendo, en la máscara que había usado durante 5 años. Estoy bien. Para esto fui entrenado. Recuerde, estos no son terroristas ni combatientes enemigos. Son ciudadanos mexicanos. Las reglas de enfrentamiento son diferentes. Conozco las reglas. ¿Lo hace? Porque desde aquí, parece que se está tomando esto personal con Mendoza. David sintió el destello de ira, pero lo controló. Mendoza me humilló frente a mi esposa, trató de romperme públicamente y está trabajando con la inteligencia iraní para mover armas a través de una ciudad mexicana. Esto no es personal. Es necesidad operativa. Solo asegúrese de recordar la diferencia. Ceniza se trata de la red, no de su ego. La línea se cortó. David se quedó en el callejón otro minuto, respirando el aire frío de diciembre.
Olive 3 estaba equivocado. Esto no se trataba de ego. Se trataba de justicia, de asegurarse de que hombres como Mendoza aprendieran que las acciones tenían consecuencias. Pero tal vez había un elemento personal. Tal vez ver a su esposa ponerse del lado de su abusador había despertado algo oscuro que había estado durmiendo durante 5 años. Empujó el pensamiento lejos y se dirigió de regreso a su piso franco. Mañana, la reunión del cabildo. Interpretaría su papel a la perfección, el ciudadano indignado exigiendo rendición de cuentas. Y cada palabra, cada momento, empujaría a Mendoza más cerca de su destrucción. El jefe de policía lo había llamado cobarde. Pronto, Mendoza aprendería la diferencia entre cobardía y paciencia. Y para entonces, sería demasiado tarde. La sala del cabildo estaba repleta de ciudadanos, medios de comunicación y oficiales de policía con uniformes de gala, una muestra de solidaridad con su jefe. David se sentó en la primera fila junto a Francisco Gallardo, viendo cómo se desarrollaba el espectáculo. La agenda enumeraba su queja como el punto 7, enterrado entre discusiones presupuestarias y cambios de zonificación. Gregorio Mendoza se sentó en la sección de testigos, perfectamente compuesto en su uniforme de gala, cada pulgada el servidor público dedicado. Había traído a su esposa Daniela para apoyo, un movimiento calculado diseñado para presentar la imagen de un hombre de familia estable siendo atacado por un descontento. David había preparado su declaración cuidadosamente, trabajando tanto con Gallardo como secretamente con la gente de Juárez para golpear cada nota que generaría cobertura mediática e indignación pública. El objetivo no era solo avergonzar a Mendoza, era crear un entorno donde su corrupción fuera investigada a pesar de la resistencia institucional. Punto 7 anunció la presidenta del Consejo, una mujer llamada Mariana Salinas, quien según la investigación de David había recibido contribuciones de campaña de la red de Juárez. Comentario público sobre un incidente que involucra al jefe de policía Mendoza. Señor David Hernández, tiene 5 minutos. David se puso de pie y caminó hacia el podio, consciente de cada cámara en la habitación. Vestía un traje modesto, pareciendo en todo sentido el hombre común enfrentándose al sistema. Gracias, señora presidenta. Regidores, mi nombre es David Hernández. Hace 2 semanas, estaba cenando con mi esposa cuando el jefe de policía Mendoza se sentó en nuestra mesa sin invitación, bebió de mi vaso y escupió en mi comida. Me llamó cobarde frente a docenas de testigos, me desafió a defenderme y dejó claro que podía arruinar mi vida con una llamada telefónica. El murmullo en la sala fue inmediato. La expresión de Mendoza permaneció neutral, pero David vio el músculo contrayéndose en su mandíbula. Desde esa noche, he aprendido algo inquietante. Este no es un incidente aislado. El jefe Mendoza tiene un patrón de comportamiento, intimidación, abuso de autoridad, uso de su placa para saldar cuentas personales. He escuchado de otros 5 ciudadanos que han experimentado un trato similar, pero tenían demasiado miedo para presentarse. Esto era parcialmente cierto. Gallardo había encontrado a 3 personas dispuestas a dar declaraciones anónimas. David había fabricado 2 más, mezclando la verdad con ficción estratégica de una manera que sería casi imposible de refutar. No estoy aquí por venganza, continuó David, con voz firme. Estoy aquí porque un jefe de policía que se comporta de esta manera es un peligro para la comunidad que se supone debe proteger. Estoy pidiendo a este cabildo que autorice una investigación independiente sobre la conducta del jefe Mendoza, con pleno poder de citación y audiencias públicas. Regresó a su asiento entre aplausos dispersos y murmullos enojados de los oficiales de policía. Gallardo se inclinó y susurró, perfecto. Ahora mira cómo intentan defenderlo. El regidor Fuentes habló primero, interpretando su papel a la perfección. Señor Hernández, quiero agradecerle por su valentía al presentarse. Este cabildo toma muy en serio las acusaciones de mala conducta policial. Jefe Mendoza, ¿le gustaría responder? Mendoza se puso de pie, irradiando furia controlada. Señora presidenta, regidores. Las acusaciones del señor Hernández son falsas y difamatorias. El incidente que describió fue un malentendido entre miembros de la familia. Está casado con mi prima. Tuvimos palabras, sí, pero nada remotamente parecido a lo que él está afirmando. Me está llamando mentiroso, dijo David lo suficientemente alto para ser escuchado. Estoy diciendo que está equivocado, respondió Mendoza.
Está distorsionando deliberadamente lo que sucedió para obtener ganancias financieras. Presentó una demanda de 100 millones de pesos contra mí 2 días después de este supuesto incidente. Eso parece terriblemente conveniente. Presenté una demanda porque me agredió. ¿Suficiente? Mariana Salinas golpeó su mazo. Esto no es un juicio, caballeros. Jefe Mendoza, ¿niega que ocurriera algún contacto físico? La vacilación de Mendoza fue apenas perceptible, pero David la captó. El jefe no podía negar completamente el incidente porque demasiadas personas lo habían presenciado. Puede haber habido algún comportamiento inapropiado de mi parte, admitió finalmente Mendoza. Pero fue en el contexto de una disputa familiar, no un abuso de autoridad. Ya me he disculpado en privado con el señor Hernández. Eso es mentira, dijo David rotundamente. Nunca se ha disculpado. Llamó a mi abogado y amenazó con destruirme si no retiraba la demanda. La cara de Mendoza se enrojeció. Eso es absolutamente. Tengo la grabación, interrumpió David, sacando su teléfono. ¿Le gustaría al consejo escucharla? La sala estalló. Los reporteros se abalanzaron hacia adelante. Mendoza parecía querer saltar a través de la habitación y estrangular a David. Salinas golpeó su mazo repetidamente, tratando de restaurar el orden. David en realidad no tenía una grabación. Mendoza había sido cuidadoso al hacer sus amenazas a través de intermediarios, pero el farol funcionó. La reacción de Mendoza, su rabia visible, dijo a todos los que miraban que David había tocado un nervio. Señor Hernández, dijo Salinas cuando finalmente se restauró el orden. Si tiene evidencia de amenazas, debe proporcionarla a las autoridades correspondientes. Estaría feliz de hacerlo, señora presidenta. Tan pronto como tengamos una investigación independiente en la que pueda confiar que realmente examinará la evidencia de manera justa. Fuentes aprovechó el momento. Propongo que autoricemos a la Auditoría Superior del Estado a realizar una revisión preliminar de cualquier queja contra el jefe Mendoza en los últimos 5 años, con un informe a este cabildo dentro de 30 días. La moción fue aprobada 7-2, con solo los miembros más conservadores del cabildo votando en contra. Mendoza se quedó rígido mientras se tomaba la decisión, su carrera repentinamente bajo escrutinio oficial. Cuando se levantó la sesión, los reporteros rodearon a David con preguntas. Respondió a cada una con cuidado, manteniendo su papel como el ciudadano preocupado mientras les daba el detalle justo para mantener viva la historia. Gallardo manejó las preguntas legales más técnicas, claramente disfrutando. David estaba saliendo por una salida lateral cuando alguien le agarró el brazo. Giró, con los instintos encendidos, y se encontró cara a cara con la sargento Susana Navarro, la amante de Mendoza, según los archivos de Juárez. Necesitamos hablar, dijo ella en voz baja. Aquí no. Mañana, al mediodía, Parque Ecológico. Ven solo. Ella se fue antes de que David pudiera responder, desapareciendo entre la multitud. Esa noche, David informó el contacto a Olive 3 desde su piso franco. El controlador estaba intrigado. Navarro ha sido la segunda de Mendoza durante 3 años. Si se está acercando, o está asustada o te está tendiendo una trampa. Probablemente ambas cosas, dijo David. Pero necesito tomar la reunión. Si está dispuesta a cambiar de bando, esa es nuestra evidencia justo ahí. De acuerdo. Pero ve armado y ten un plan de extracción. Estas situaciones se vuelven malas rápidamente. David pasó la noche investigando a Susana Navarro. Tenía 42 años, divorciada, 20 años en la policía de Veracruz. Su historial estaba limpio, sin quejas de fuerza excesiva, sin acciones disciplinarias. Por todas las apariencias, era una policía competente que había tenido la desgracia de enamorarse de su jefe. Los archivos que Juárez le había dado mostraban que la aventura había comenzado hacía 18 meses. Había recibos de hotel, mensajes de texto, fotos de vigilancia, suficiente para destruir ambas carreras y el matrimonio de Mendoza. Pero lo que más le interesaba a David era el lenguaje corporal de Navarro en la sala del cabildo. Había estado sentada 3 filas detrás de Mendoza, y mientras el jefe había proyectado confianza, Navarro había parecido aterrorizada. Sabía algo, y estaba lo suficientemente asustada como para arriesgarse a contactar a David públicamente. El parque ecológico estaba en las afueras, una extensa zona verde.
David llegó temprano y realizó contravigilancia, verificando si alguien lo había seguido. El parque estaba casi vacío, un martes por la tarde no era el momento más concurrido. Navarro estaba esperando cerca de un monumento de piedra rodeado de árboles. Llevaba ropa civil y sin placa, aunque David vio el bulto revelador de un arma de fuego oculta debajo de su chaqueta. Gracias por venir, dijo ella, sin ofrecer su mano. ¿Qué quiere, sargento Navarro? Quiero que pares. Retira la demanda. Deja de hablar con los medios. Deja que esto pase. David la estudió. ¿Por qué haría eso? Porque Goyo no hizo lo que afirmaste. Estás inflando un incidente menor en algo enorme, y va a lastimar a mucha gente. ¿Gente como usted? Ella se estremeció. ¿Qué se supone que significa eso? Sé sobre la aventura, Navarro. Sé sobre las reuniones en hoteles, los teléfonos desechables, las mentiras a sus respectivos cónyuges. Sé que Mendoza la ha estado protegiendo de las quejas de asuntos internos. ¿Debo seguir? La cara de Navarro se puso pálida. ¿Cómo? Eso no es. Tengo documentación, dijo David con calma. Fotos, recibos, comunicaciones. Suficiente para terminar con sus carreras y probablemente darle a la esposa de Mendoza todo en el divorcio. Estás mintiendo. David sacó su teléfono y le mostró una de las fotos de vigilancia, Navarro y Mendoza entrando en un motel en Jalapa. Esto es de hace 8 meses. Tengo 20 más como esta. Navarro miró fijamente la foto como si fuera una sentencia de muerte. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban húmedos. ¿Qué quieres? La verdad. Sobre Mendoza. Sobre lo que realmente está haciendo. Porque no creo que seas solo su amante. Creo que sabes que está sucio, y estás aterrorizada de que te salpique. Por un largo momento, Navarro no dijo nada. Luego, en voz baja, si te lo digo. Necesito protección. Protección de testigos. ¿Inmunidad? Todo. Porque Goyo no es solo corrupto. Es peligroso. Y las personas para las que trabaja son peores. Esta era la ruptura que David necesitaba. Mantuvo su expresión neutral. Puedo organizar protección. Pero necesito saber todo primero. Navarro miró alrededor del monumento vacío como si esperara que Mendoza se materializara entre los árboles. Luego comenzó a hablar. Comenzó hace 3 años, justo después de que Goyo se convirtiera en jefe. Manuel Juárez se le acercó para suavizar algunos problemas de aduanas. Cosas pequeñas al principio, solo asegurándose de que las inspecciones ocurrieran a tiempo. Goyo aceptó dinero por ello, tal vez 400.000 pesos en 6 meses. Y luego. Luego Juárez quiso más. Necesitaba protección policial para sus envíos, acceso al almacenamiento de evidencia, ayuda para encubrir incidentes. El dinero se hizo más grande. 1 millón. 2 millones. Goyo se enganchó. Lo usó para pagar deudas de juego, comprar la casa en San Miguel de Allende, financiar su estilo de vida. ¿Qué está moviendo Juárez? Armas. Principalmente componentes que se ensamblan aquí y se envían a otro lugar, pero también equipo de comunicación, equipo de vigilancia. Cosas que no son exactamente ilegales pero que no deberían estar en manos privadas. Navarro se secó los ojos. Goyo no hace preguntas sobre a dónde va. No quiere saber. Pero tú sabes. He visto los manifiestos de envío. Los mensajes codificados. El equipo va a personas en Siria, Irak, Yemen. No es nuestro ejército. Es el otro lado. Terroristas, milicias, grupos que se supone deben ser sancionados. Su voz bajó a un susurro. Estamos armando a los enemigos de Occidente. Y a Goyo no le importa, siempre y cuando le paguen. David sintió que una fría certeza se apoderaba de él. Esto era peor que el tráfico de armas. Esto era traición. ¿Por qué me cuenta esto? Porque ya no puedo vivir con ello. Y porque la semana pasada, Goyo me dijo que si las cosas se ponían demasiado calientes, voy a ser un chivo expiatorio.
Ha estado creando rastros de papel que hacen parecer que yo estoy dirigiendo la operación, tomando el dinero, tomando las decisiones. Si esto se desmorona, yo voy a prisión y él se va libre. David le creyó. Encajaba perfectamente con el perfil de Mendoza, lo suficientemente arrogante para trabajar con adversarios extranjeros, lo suficientemente cobarde para sacrificar a su amante para salvarse a sí mismo. Necesito evidencia, dijo David. Documentación, registros, cualquier cosa que pruebe lo que está diciendo. Navarro sacó una unidad USB de su bolsillo. Todo está aquí. 3 años de comunicaciones entre Goyo y Juárez. Registros financieros que muestran pagos. Manifiestos de envío con el contenido real. He estado copiando archivos durante meses, construyendo mi póliza de seguro. David tomó la unidad. ¿Entiende lo que esto significa? Mendoza va a una prisión federal. Toda la operación de Juárez se desmantela. Será procesada por su parte en esto. Lo sé. Pero al menos no seré la única. Navarro lo miró a los ojos. Hay algo más. Goyo está planeando algo. Él y Juárez se han estado reuniendo con más frecuencia, trayendo gente nueva. Creo que se están preparando para un gran envío. Algo que requirió planificación avanzada. ¿Cuándo? No lo sé exactamente. Pero es pronto. En las próximas semanas. Escuché a Goyo por teléfono diciendo que todo tenía que estar listo antes de Navidad. David procesó esto. Un envío importante antes de Navidad significaba que el tiempo se estaba acabando. Necesitaba llevar la evidencia al Mossad y coordinar con las autoridades federales rápido. Está bien. Le conseguiré protección. Pero necesita mantenerse callada hasta que estemos listos para movernos. No le diga a Mendoza que nos reunimos. No cambie su comportamiento. ¿Puede hacer eso? Navarro asintió. Solo prométeme que pagará por lo que ha hecho. Goyo arruinó mi carrera, mi reputación, mi vida. Quiero que sufra. Lo hará, dijo David. Se lo prometo. La unidad USB contenía suficiente evidencia para encarcelar a Mendoza de por vida. David pasó 12 horas revisando cada archivo con su computadora portátil encriptada, catalogando el alcance de la operación. Navarro había sido minuciosa, 3 años de crímenes documentados con detalle meticuloso. Los registros financieros mostraban que Mendoza había recibido más de 46 millones de pesos de la red de Juárez. Los manifiestos de envío confirmaban componentes de armas, equipos de vigilancia y sistemas de comunicación encriptados moviéndose a través de Veracruz hacia destinos en Siria, Irán e Irak. Las cadenas de correo electrónico mostraban a Mendoza coordinando con fuentes Iwon para proporcionar cobertura política. Pero la evidencia más condenatoria era una serie de conversaciones telefónicas grabadas que Navarro había hecho en secreto. En ellas, Mendoza discutía envíos específicos, nombraba destinatarios que estaban en listas de vigilancia terrorista y se reía de lo fácil que era manipular el establecimiento político de Veracruz. David subió todo al servidor seguro del Mossad y esperó la respuesta de Olive 3. Llegó a las 3 de la madrugada. Esto está más allá de nuestro alcance operativo. Estamos coordinando con la FGR y la AIC. Necesita mantener la posición hasta que los activos federales estén en su lugar. ¿Cuánto tiempo? David escribió de vuelta. 72 horas mínimo. Necesitamos coordinar arrestos. Asegurar los envíos. Evitar que alguien de la red huya. Esto tiene que ser hermético. David miró la pantalla, con la frustración aumentando. 72 horas significaba que Mendoza continuaría operando, potencialmente moviendo más armas. Significaba que el envío de Navidad que Navarro había mencionado podría colarse. Pero también entendía la necesidad operativa. Un movimiento prematuro dispersaría la red y nunca los recuperarían a todos. Entendido. Escribió. ¿Cuál es mi papel? Mantener cobertura. Mantenga la presión sobre Mendoza públicamente para que se mantenga enfocado en usted. Cuando nos movamos, su misión estará completa y lo extraeremos. ¿Y Mara? Su esposa será interrogada. El arresto de su primo será lo suficientemente traumático sin saber que su esposo era un operativo del Mossad.
Mantendremos su cobertura de consultor en los procedimientos de divorcio. David cerró sesión y se sentó en la oscuridad de su piso franco. 72 horas. 3 días hasta que el mundo de Mendoza colapsará. Pero primero, tenía un papel más que interpretar. A la mañana siguiente, David convocó una conferencia de prensa fuera del cuartel general de la policía. Gallardo estaba a su lado mientras detallaba nuevas acusaciones, que múltiples mujeres se habían presentado alegando acoso por parte de Mendoza, que se habían descubierto irregularidades financieras en los gastos del departamento del jefe, que exigía la suspensión inmediata de Mendoza pendiente de investigación. Nada de eso era cierto, pero no importaba. El punto era mantener a Mendoza distraído, enojado, enfocado en David en lugar de en su empresa criminal. Mendoza mordió el anzuelo perfectamente. Esa tarde, 2 oficiales de patrulla aparecieron en la oficina de David con una orden judicial. Estaba siendo arrestado por presentar informes policiales falsos, difamación y acoso. Los cargos eran falsos. Gallardo los haría desestimar en cuestión de horas, pero la óptica era perfecta. David fue sacado esposado a través de García y Asociados, con cada colega mirando en estado de shock. Los medios captaron todo en cámara. Para la noche, la narrativa había cambiado. Jefe de policía corrupto arresta a su acusador en represalia. La indignación pública fue inmediata e intensa. El alcalde pidió la renuncia de Mendoza. El sindicato de policía se distanció. Incluso Fuentes y Wong, los socios de Mendoza en el crimen, emitieron declaraciones pidiendo una revisión independiente. Mendoza estaba aislado y desesperado. Exactamente donde David lo necesitaba. En la celda de detención del Ministerio Público, David esperó con calma a que Gallardo pagara la fianza. Su teléfono, que había sido confiscado, ya estaba siendo monitoreado por el Mossad. Cualquier llamada que hiciera Mendoza sería grabada y analizada. Pero David no necesitaba esperar grabaciones. Alrededor de las 9 de la noche, un guardia llegó a su celda. Tiene una visita. Dice que es un viejo amigo. Manuel Juárez estaba sentado en la sala de reuniones, luciendo relajado a pesar de las circunstancias. David fue llevado adentro, todavía esposado, y dejado a solas con Juárez después de que el guardia verificara que no estaban en el mismo caso. Esto se está saliendo de control, dijo Juárez sin preámbulos. Mendoza acaba de arrestarte con cargos de __ que nunca se mantendrán. Ahora cada medio de comunicación en el país está cubriendo esta historia, y la atención federal es inevitable. ¿Qué quiere que haga al respecto? Desaparece. Toma el $1.000.000, los haré transferir esta noche y vete de Veracruz. Ve a algún lugar tranquilo. Empieza de nuevo. Esta historia se apaga en unos meses, Mendoza sobrevive o no, y nadie nos mira demasiado de cerca al resto de nosotros. David estudió a Juárez, viendo las grietas en su compostura. El traficante de armas estaba asustado. Bien. ¿Y si me niego? Entonces te conviertes en un problema que necesita solución. Juárez se inclinó hacia adelante. He invertido años en construir esta operación. No voy a dejar que un marido enojado con rencor la haga estallar. Tienes hasta mañana para decidir. Toma el dinero y corre, o toma la alternativa. ¿La alternativa siendo? No quieres saberlo. Después de que Juárez se fue, David fue liberado bajo fianza en 1 hora. Gallardo ya estaba trabajando para que se desestimaran los cargos y presentando contrademandas por arresto falso y procesamiento malicioso. De vuelta en su piso franco, David encontró un mensaje de Olive 3. Movimiento detectado. Juárez está acelerando el envío de Navidad. Preparándose para moverse esta noche. Activos federales rodando ahora. Manténgase alejado. David sacó las transmisiones de vigilancia que había estado monitoreando. Múltiples vehículos convergían en el almacén de Juárez cerca del puerto. Pero algo se sentía mal. El momento estaba fuera de lugar. La coordinación demasiado obvia. Entonces entendió. Juárez no estaba acelerando el envío, estaba creando una diversión mientras el envío real se movía a otro lugar. David tomó su teléfono encriptado y llamó a Olive 3. Es un señuelo. El almacén es una distracción. ¿A dónde movería Juárez carga de alto valor si supiera que estamos mirando? Puerto de Veracruz, pero no a la terminal principal.
Tiene la compañía naviera de Louis Won para proporcionar cobertura. Entonces ahí es donde estará Mendoza. Querrá asegurarse de que este envío pase porque es su última oportunidad de ganar dinero antes de que todo se derrumbe. Los equipos federales ya están en el almacén. Rediríjanlos. Ahora. David no esperó autorización. Tomó su Glock y se dirigió al puerto. El puerto de Veracruz por la noche era un laberinto de contenedores de envío y equipos industriales. David estacionó a 1 kilómetro de distancia y se acercó a pie, usando las sombras y su entrenamiento para navegar sin ser visto. Su teléfono mostraba unidades de la FGR redirigiéndose desde el almacén, pero estaban al menos a 20 minutos de distancia. Vio la actividad cerca de la terminal de contenedores. 3 camiones, una docena de hombres y un contenedor de carga siendo cargado a pesar de ser después de medianoche. Entre ellos, David vio a Gregorio Mendoza en ropa civil, dirigiendo la operación. David fotografió todo con la cámara de su teléfono, obteniendo tomas claras de caras y matrículas. Entonces vio algo que hizo que se le helara la sangre. 2 de los hombres eran de Oriente Medio, ambos con equipo táctico. Uno hablaba por un teléfono satelital en lo que David reconoció como Farsi. Estos no eran solo criminales, eran operativos de la fuerza Quds aquí para recibir el envío personalmente. La escala de la operación se enfocó de golpe. Esto no se trataba solo de mover armas, Juárez había estado alojando oficiales de inteligencia iraníes en suelo mexicano, y Mendoza les había estado proporcionando protección. David estaba sopesando sus opciones cuando uno de los operativos lo vio. El hombre gritó en farsi, y de repente se desenfundaron armas. David se movió por instinto. Puso 3 rondas en el cargador hidráulico del contenedor, inutilizándolo y atrapando la mitad del envío. Luego estaba corriendo, balas chispeando en los contenedores de metal a su alrededor. Escuchó a Mendoza gritando órdenes, coordinando la persecución. David los llevó más profundamente al patio de contenedores, usando su conocimiento de movimiento táctico para mantenerse adelante. Pero eran demasiados y estaban coordinados. Estaba siendo arreado hacia una zona de aniquilación. Entonces escuchó el sonido más dulce de su vida profesional. Armas de la FGR desenfundadas, convergiendo desde múltiples direcciones. Agentes federales. ¡Suelten sus armas! El tiroteo duró tal vez 30 segundos. La mayoría de los hombres de Juárez se rindieron de inmediato. Los 2 operativos iraníes intentaron luchar y fueron abatidos con disparos de precisión. Mendoza intentó correr y fue derribado por 3 agentes. David bajó su arma y levantó las manos mientras un agente de la FGR se acercaba a él con cautela. ¿David Hernández?, preguntó el agente. Ese soy yo. Agente especial Carlos Bustamante. Unidad de investigación de la FGR. Acaba de prevenir una transferencia importante de armas a la inteligencia iraní. Nuestro enlace del Mossad dice que es uno de los buenos. La mayoría de los días, dijo David, viendo cómo Mendoza era arrastrado a sus pies esposado, la cara del jefe de policía una máscara de rabia y miedo. Sus ojos se encontraron a través del patio de contenedores. David sonrió. Parece que el cobarde descubrió cómo defenderse, dijo en voz baja. Mendoza se abalanzó hacia él pero fue retenido por los agentes. Estás __ muerto. ¿Me oyes? Papá, jefe Mendoza, dijo el agente Bustamante alegremente. Está bajo arresto por traición, tráfico de armas, conspiración y unos 40 cargos federales más. Tiene derecho a guardar silencio, lo cual le sugiero que use ahora mismo. Se llevaron a Mendoza, todavía gritando amenazas. David observó hasta que el jefe de policía fue subido a un vehículo federal, luego se volvió hacia Bustamante. ¿Manuel Juárez recogido en el almacén? Junto con el regidor Fuentes y Luis Won. Toda la red desmantelada en menos de 1 hora. Los hemos estado observando durante meses, esperando evidencia lo suficientemente buena para procesar. Usted nos entregó todo lo que necesitábamos. Durante las siguientes 4 horas, David fue interrogado por agentes federales y controladores del Mossad. Les dio todo, el historial operativo completo, el testimonio de Navarro, los archivos de evidencia, el alcance de la traición de Mendoza. Al amanecer, la historia estaba estallando a nivel nacional. Jefe de policía arrestado por traición.
Operación de inteligencia iraní interrumpida en Veracruz. El detalle sobre Mendoza escupiendo en la comida de un ciudadano no se mencionó en los informes iniciales, pero David sabía que saldría eventualmente. Todo salía siempre. Francisco Gallardo lo llamó a las 8 de la mañana. David, ¿qué demonios está pasando? Las noticias dicen que Mendoza fue arrestado por trabajar con Irán. Sí. Resulta que era más que solo un matón con placa. Jesucristo. ¿Y tú lo sabías? ¿Lo sospechaba? Tuve algo de ayuda para confirmarlo. Gallardo guardó silencio por un momento. ¿Quién eres realmente, David? Solo un tipo al que no le gusta ser empujado, dijo David, lo cual era técnicamente cierto. Te llamaré más tarde sobre la demanda civil. Estoy bastante seguro de que Mendoza no podrá pagar daños desde una prisión federal. Colgó y se volvió hacia Olive III, quien había llegado de Tel Aviv durante la noche. El controlador parecía cansado pero satisfecho. Operación limpia en general, dijo Olive III. La red está desmantelada. Irán ha perdido un activo importante, y hemos documentado toda su operación en México. Bien hecho. ¿Qué pasa con Navarro? Protección de testigos. Cargos reducidos a cambio de testimonio. Pasará unos años en seguridad mínima, luego desaparecerá en una nueva vida. Mejor de lo que merecía, honestamente. ¿Y mi cobertura? Mantenida. En lo que a todos respecta, usted es David Hernández, consultor de planificación urbana que quedó atrapado en algo enorme. A su esposa se le dirá que estaba trabajando con las autoridades federales, pero no los detalles. El divorcio se llevará a cabo discretamente. David pensó en Mara, en cómo lo había mirado esa noche en el asador. No sentía nada ahora. Ni ira, ni arrepentimiento. Esa vida había sido una ficción, y las ficciones terminaban. ¿Qué sigue para mí? Reasignación. Tenemos operaciones en América del Sur que podrían usar a alguien con su conjunto de habilidades. O podría solicitar una licencia extendida. Descomprimirse después de 5 años de cobertura profunda. Dejaré que. Olive III lo estudió. Se apagó durante mucho tiempo, David. Vivir una mentira cambia a las personas. Asegúrese de estar listo antes de volver a saltar. David miró el horizonte de Veracruz mientras el sol salía sobre el golfo. 5 años de ser otra persona, fingiendo que le importaban las variaciones de zonificación y las asociaciones de vecinos. 5 años reprimiendo todo lo que fue entrenado para ser. Gregorio Mendoza le había dado un regalo esa noche en el asador. El jefe había destrozado la mentira y liberado a David para ser él mismo nuevamente. Al tratar de humillarlo, Mendoza en realidad lo había salvado de ahogarse en la identidad de cobertura. Aceptaré la nueva asignación, dijo David. He terminado de ser inofensivo. 2 semanas después, David firmó los papeles de divorcio en la oficina de Francisco Gallardo. Mara no estaba presente, habían acordado manejar todo a través de abogados. Según Gallardo, ella estaba devastada por el arresto de su primo y culpaba a David por atraer el escrutinio federal a la familia. David no la corrigió. Mejor que pensara que él solo tuvo mala suerte a que supiera la verdad. La ciudad de Veracruz resolvió la demanda de derechos civiles por 40 millones de pesos para evitar más publicidad. David donó la mayor parte a organizaciones benéficas que apoyan a víctimas de abuso policial, conservando lo suficiente para mantener su cobertura de consultoría para futuras operaciones. Gregorio Mendoza fue procesado por 67 cargos federales. La evidencia era abrumadora: registros financieros, grabaciones, testimonios de más de una docena de CEO conspiradores que cambiaron de bando para salvarse. Su fianza fue denegada. Su esposa solicitó el divorcio. Sus hijos emitieron una declaración renegando de él. El jefe que había llamado cobarde a David ahora estaba sentado en un centro de detención federal, enfrentando múltiples cadenas perpetuas. Susana Navarro testificó ante un gran jurado, proporcionando detalles devastadores sobre el alcance de la operación. A cambio, recibió un acuerdo de culpabilidad, 7 años, con crédito por el tiempo cumplido y cooperación. Sería elegible para libertad condicional en 4. Manuel Juárez, Ricardo Fuentes y Luis Won fueron todos a juicio. La evidencia era tan condenatoria que sus abogados solo pudieron argumentar por sentencias reducidas.
Juárez obtuvo 40 años. Fuentes obtuvo 25. Wong obtuvo 30. Los operativos iraníes que habían muerto en el puerto fueron identificados como oficiales superiores de la Fuerza Quds. Sus muertes provocaron un incidente diplomático y tensas audiencias en el Congreso. Las armas recuperadas del envío suficientes para armar una pequeña milicia se exhibieron en una conferencia de prensa de la FGR. El alcalde de Veracruz nombró a un jefe de policía interino y prometió una revisión completa del departamento. El escándalo dominó las noticias locales durante meses, eventualmente desvaneciéndose como hacen los escándalos, reemplazados por nuevas indignaciones y controversias. David lo vio todo desde la distancia, ya preparándose para su próxima asignación. El Mossad lo estaba desplegando en Buenos Aires para monitorear las redes financieras de Hezbollah. Diferente país, diferente identidad, misma misión. En su último día en Veracruz, David pasó conduciendo por el restaurante El Asador. El lugar seguía abierto, sirviendo bistecs caros a clientes ricos. Se preguntó si alguien recordaba la noche en que un jefe de policía escupió en la comida de un hombre y desencadenó una cadena de eventos que destruyó una red de traición. Probablemente no. La gente olvidaba. Esa era la naturaleza de las cosas. Pero David nunca olvidaría ese momento. Mara diciéndole que se disculpara mientras Mendoza se burlaba había sido el catalizador que le recordó quién era realmente. No un consultor apacible. No un don nadie inofensivo. Un arma. Afilada, paciente y absolutamente letal cuando se apuntaba al objetivo correcto. Gregorio Mendoza había cometido el error fatal de pensar que la debilidad y la paciencia eran lo mismo. Había confundido una serpiente enroscada con una cuerda inofensiva. Y para cuando se dio cuenta de su error, la serpiente ya había atacado. David se alejó de Veracruz sin mirar atrás, ya convirtiéndose en alguien nuevo, ya cazando nuevas amenazas en nuevos lugares. La máscara de consultor había desaparecido para siempre, quemada por la verdad de lo que siempre había sido. La única pregunta era qué enemigo sería lo suficientemente tonto como para hacerlo recordar la próxima vez. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.